15 cosas terroríficas encontrados en el fondo del mar. Bajo la superficie tranquila de ríos, lagos y mares, se esconden historias espeluznantes, objetos misteriosos y hallazgos que parecen sacados de una película de terror. No todo lo que yace en el fondo del agua es un tesoro perdido. A veces, lo que se encuentra es tan perturbador que deja una marca imborrable en quienes lo descubren. Desde las ciudades sumergidas hasta estatuas escalofriantes y restos humanos que esconden enigmas sin resolver. Hoy te presentamos 15 cosas terroríficas encontradas en el fondo del mar. Quédate hasta el final para conocer el descubrimiento más inquietante, el cual aún desafía toda explicación científica. Prepárate, porque lo que está oculto bajo el agua puede perseguirte, incluso después de apagar la pantalla. 1. Esqueletos falsos en el río Colorado, Estados Unidos. En el 2014, unos buzos hicieron un hallazgo surrealista en el río Colorado. Dos esqueletos de plástico, sentados en sillas de jardín y amarrados al lecho del río, estaban dentro de una jaula de metal, con lo que parecía una escena de té submarina, lo que generó una impresión espeluznante, aunque más tarde se descubrió que se trataba de una broma o una pieza de arte excéntrica. La escena era tan realista que las autoridades iniciaron una investigación para asegurarse de que no se tratara de un crimen. La macabra visión de los esqueletos dejó una sensación inquietante en los testigos. 2. Coches con cadáveres en el lago Foss, Oklahoma. En el 2013, durante una prueba de sonar en el lago Foss, Oklahoma, la policía hizo un descubrimiento aterrador. Dos autos antiguos en el fondo del lago. Al investigar, hallaron 6 cuerpos que correspondían a personas desaparecidas desde los años 60 y 70. El agua había conservado los vehículos y los restos humanos, creando una especie de cápsula del tiempo macabra. Durante décadas, familiares de las víctimas nunca imaginaron que sus seres queridos reposaban bajo el agua, tan cerca de la costa. El hallazgo reveló secretos enterrados en el lago y trajo respuestas aterradoras a familias que habían sufrido por años. 3. Estatua de Jason Voorhees en un lago de Minnesota. En el lago Cristal, Minnesota, un fanático de la saga Viernes 13 decidió rendir homenaje a Jason Voorhees, el infame asesino de la serie, creando una estatua a tamaño real de su figura, sumergiéndola en las aguas del lago. La figura, encadenada al fondo, lleva la icónica máscara de hockey y se encuentra en un entorno inquietante, rodeada por la oscuridad de las profundidades. Con el paso del tiempo, se ha convertido en una leyenda entre los buceadores locales. Para muchos, ver a Jason cara a cara bajo el agua es una experiencia aterradora que prefieren evitar. 4. Bomba de la Segunda Guerra Mundial en un lago alemán. En el 2019, durante una expedición en el lago Weissen, Alemania, los buzos descubrieron una bomba sin detonar de la Segunda Guerra Mundial en el fondo del agua. Se cree que la bomba fue lanzada desde un avión durante los últimos días del conflicto, pero nunca llegó a explotar. Décadas después, seguía activa, representando un grave riesgo para cualquier persona que se acercara demasiado. El lago, conocido por su tranquilidad, ocultaba una amenaza mortal, y el hallazgo dejó en evidencia los peligros persistentes, los artefactos de guerra no detonados, que siguen siendo una amenaza incluso en tiempos de paz. 5. La ciudad sumergida de Bluffton, Texas. En 1937, el pueblo de Bluffton, Texas, fue inundado para crear el lago Bochnan. Durante décadas, la comunidad y sus estructuras quedaron ocultas bajo el agua, hasta que una sequía extrema en el 2008 provocó la disminución del nivel del lago, revelando las ruinas del pueblo sumergido. Los buzos y visitantes encontraron lápidas rotas, restos de edificios destruidos y huellas de lo que alguna vez fue una próspera comunidad. El paisaje que emergió tenía un aire fantasmagórico, como si perteneciera a una película post-apocalíptica. El resurgir de Bluffton sirvió como un recordatorio de lo inquietante y lo efímera
que puede ser la historia. 6. Stonehenge, submarino en el lago Michigan. Un equipo de arqueólogos detectó una formación circular de piedras bajo el lago Michigan, similar a Stonehenge. Entre ellas hallaron una roca con lo que parece ser el grabado de un mastodonte. Se estima que tiene más de 10.000 años. ¿Quién lo construyó? ¿Con qué propósito? Las preguntas siguen sin respuestas, pero el misterio se profundiza. 7. La anomalía del mar Báltico. Descubierta por buzos en el 2011, esta estructura circular parece sacada de un episodio de Expediente X. Tiene forma de nave espacial y extrañas marcas que no se explican por formaciones naturales. Muchos creen que podría ser tecnología extraterrestre, mientras otros piensan que es una base secreta olvidada. Sea lo que sea, nadie ha logrado descifrarlo del todo. 8. Restos de criatura desconocida en el lago Livingur, Rusia. En este remoto lago siberiano se han contado leyendas durante siglos sobre un monstruo similar al del lago Ness. En una expedición, buzos encontraron una mandíbula y restos óseos de gran tamaño. No pertenecían a ningún animal conocido en la región. Se trataba de un depredador extinto o de una criatura que aún acecha bajo las aguas. 9. Estatua de Jesús en el lago Michigan. La estatua de Jesús en el fondo del lago Michigan es un monumento inquietante y solemne, creado en honor a los buzos fallecidos. La cruz de mármol blanco que sostiene una figura de Jesucristo crucificado fue colocada a 40 pies bajo la superficie del agua. Aunque la estatua originalmente se encargó como un homenaje, lo verdaderamente perturbador es la sensación de presencia que muchos buzos reportan al acercarse. Cuando la estatua es iluminada por linternas bajo el agua, su figura proyecta una imagen fantasmal, creando una atmósfera surrealista y enigmática que ha dejado una marca en quienes la han visto. 10. Avión sumergido en el lago Norman, California del Norte. Un avión desapareció misteriosamente y fue hallado en el fondo del lago Norman, sin señales de sus ocupantes. Pertenecía a una mujer que lo prestaba para vuelos de práctica. Nunca se determinó si fue accidente, crimen o algo más extraño. La nave estaba casi intacta, como si el tiempo se hubiera detenido. 11. Estructura cónica en el mar Galilea, Israel. Un gigantesco monumento de piedra de más de 60.000 toneladas fue encontrado bajo el agua. Tiene unos 6.000 años de antigüedad y forma una especie de cono. Algunos creen que se trataba de un sitio funerario o ceremonial. Su origen sigue siendo un enigma para la arqueología. 12. 200 esqueletos en el lago Brobham, India. A más de 5.000 metros de altura, el lago Brobham guarda una escena terrorífica. Cientos de esqueletos humanos que emergen cuando el hielo se derrite. Se cree que murieron hace más de 1.000 años por una tormenta de granizo devastadora. Los restos están tan bien conservados que algunos aún tienen carne momificada, adherida a los huesos. 13. Barco nazi hundido con agua pesada, Noruega. Durante la Segunda Guerra Mundial, los aliados hundieron un ferry que transportaba agua pesada, un componente clave para la creación de bombas nucleares. El naufragio sigue en el fondo del lago Tingshen, con su carga aún sellada. Es un recordatorio escalofriante de cuán cerca estuvo el mundo de una catástrofe nuclear. 14. El cuerpo del comisionado Tommy Sables, Georgia. Desapareció sin dejar rastro y fue hallado días después en el fondo del río Frederica. No había señales claras de violencia, pero las circunstancias eran extrañas. Su desaparición estuvo rodeada de rumores que hasta el día de hoy muchos creen que fue víctima de algo más siniestro que un simple accidente. 15. Restos misteriosos no identificados. Buceadores de todo el mundo reportan encontrar restos biológicos que no se ajustan a ninguna especie conocida. A veces son fragmentos de huesos, otras tejidos o esqueletos parciales con formas anómalas. Sin pruebas concluyentes, estos descubrimientos siguen alimentando la idea de que en las profundidades aún habitan criaturas que el ser humano no ha logrado comprender. Estas 15 cosas encontradas bajo el agua nos recuerdan que el fondo del mar sigue siendo uno de los lugares más misteriosos y aterradores del planeta.
Desde esqueletos colocados como bromas macabras hasta hallazgos que desafían toda lógica y explicación científica, el océano guarda secretos que quizás nunca lleguemos a comprender del todo. ¿Y tú qué piensas? ¿Cuál de estos descubrimientos te pareció el más perturbador? Déjanos tu opinión en los comentarios. No olvides dar like y suscribirte para más contenido escalofriante y misterioso. Nos vemos en el próximo viaje a lo desconocido.